Fernán Quiroz, lo escuchamos. 13.072 personas, lo que da una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 1.26%. Aquí lo que podemos ver a lo largo de toda la serie es el número de personas confirmadas con la enfermedad día por día, siempre ordenando el día que se había tomado el hisopado, no el día que se informó públicamente. Cuando uno ve estos datos se ve con mucha claridad lo que veníamos comunicando hace varias semanas y que habíamos comunicado aquí a lo largo de todas las conferencias de prensa, es que para los primeros fríos, para abril y para mayo, esperábamos un aumento del número de contagios y efectivamente es lo que estamos viendo allí en los datos día por día. Cuando uno mira estos mismos datos, ya no día por día, sino lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días, es decir, el promedio de hoy y los 6 días previos, se ve la misma información. Hemos pasado de una media móvil de 200 a 300 casos por día a una media móvil de 1.000 casos por día, 1.200 casos por día en estos últimos días. Aquí lo que pueden ver en cada barra es la sumatoria de las personas confirmadas con la enfermedad según la década de la vida. Fíjense que la primera barra son las personas de 0 a 9 años, después de 10 a 19 y así sucesivamente hasta los mayores de 80 años. Y se sigue viendo la misma patente que venimos viendo desde el principio. Prácticamente la enorme mayoría de las personas que se enferman tienen entre 20 y 60 años, son las 4 barras del medio. Luego las personas menores y las mayores se enferman en mucho menor proporción. Ahora, cuando uno mira la curva verde, que es la letalidad, eso es para cada barra, la relación entre el número de enfermos de esa barra y el número de fallecidos de esa barra, se ve con toda claridad que a partir de los 60 años la enfermedad empieza a golpear más agresivamente, más gravemente, y sobre todo los mayores de 80 años tiene una tasa de letalidad que llega casi al 20%. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los testeos. En la ciudad hemos superado los 10 millones de testeos. En total se han realizado 10.059.389 test. De estos test, 1.492.578 se realizan en las unidades febriles de urgencia. Como siempre recomendamos aquí que se presenten las personas sintomáticas. En los dispositivos detectar se realizaron 1.672.891 test. En los centros de testeo, 3.941.282. Recordamos que en estos centros de testeo, para evitar aglomeraciones y pérdida de tiempo, es recomendable sacar un turno y lo pueden hacer a través de la página web buenosaires.gov.ar/test. Por último, en las unidades de testeo móviles se realizaron 444.395 test. Continuamos con Fernán con el informe de vacunas. Bueno, ahora sí, hemos aplicado hasta el día de hoy 8.046.815 vacunas, que representan el 99% de las vacunas que nos han entregado del Gobierno Nacional. De ellas, 2.915.912 son aplicaciones de primera dosis. Eso significa que el 95% de la población porteña ya inició su esquema de vacunación con su primera dosis y prácticamente la mayoría de ellos, 2.849.203, que es el 93% de los porteños, tiene lo que se llama la segunda dosis, lo que se llama el esquema inicial completo. Eso son valores muy, muy altos, 93% de los ciudadanos de la ciudad alcanzando el esquema completo de vacunación inicial. Y luego, en cuanto a los refuerzos, hemos avanzado mucho. Hemos aplicado 2.281.700 refuerzos. Ustedes recuerden que el primer refuerzo, que es la tercera dosis, estamos cerca del 70% de los porteños con su tercera dosis y llevamos ya varias semanas aplicando el segundo refuerzo, que es la cuarta dosis, y es lo que estamos invitando actualmente a vacunarse. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días.
Para continuar con el informe de vacunas, comentarles cómo estamos avanzando en los dispositivos móviles, que alcanza en principio las residencias geriátricas, así como lugares de residencia permanente para rehabilitación o vivienda crónica de aquellas personas que no pueden residir o acercarse a un dispositivo, a un centro de vacunación. También estamos avanzando en estos lugares con la cuarta dosis, con el segundo refuerzo, más propiamente dicho, y hemos alcanzado a vacunar en las residencias a 21.437 personas. También con los dispositivos móviles nos acercamos a aquellas personas que tienen internación domiciliaria y en este caso ya hemos vacunado a 7.515 personas, incluidas acá la cuarta dosis también en una pequeña proporción que hemos empezado a vacunar. También tenemos dispositivos móviles que se van acercando a distintos barrios según la necesidad para las personas que tienen mayor dificultad de llegar al vacunatorio y en estos casos los 8 dispositivos han podido alcanzar el esquema completo en 6.711 personas. Por último, recordarles siempre que disponemos de varias vías para aquellas personas que tienen alguna dificultad para poder acceder a la vacuna, para que puedan gestionar su turno. El más fácil y difundido que ustedes conocen es el BOTI de la ciudad. Ahí figura en la pantalla el número de teléfono que es 11 50 50 0147, que funciona con el WhatsApp, donde van a encontrar la opción No me pude vacunar y van a estar siendo guiados hasta poder acceder a su turno. También nos pueden enviar un correo electrónico al mail consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar indicando la dificultad que están teniendo y dejando algún teléfono de contacto para que el equipo pueda comunicarse con ustedes y lo mismo resolver la situación. También en el 147 pueden ser orientados para cualquiera de estas opciones. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal a todos? Buen día, Claudio Cardoso de Radio 10. Preguntarle al doctor Quirós acerca de, puntualmente, usted decía recién, del incremento que hubo. Me gustaría saber si tiene más cifras para profundizar en números, cómo han sido los aumentos de personas contagiadas en los últimos días o en las últimas semanas, si ya podemos hablar de una nueva ola que se ha iniciado en torno al COVID. Y también con el tema tapabocas, si usted ve un relajamiento, una relajación en mucha gente que a lo mejor pensando que la pandemia ya había pasado, no lo está usando debidamente o en lugares donde se aconseja su uso. Muchas gracias, Claudio. En cuanto a la información de los datos, como yo comentaba recién, 4 semanas hacia atrás estábamos con 200 o 300 casos. Las primeras semanas aumentaron 20% de semana a semana y las últimas semanas ese aumento es aún mayor y hemos pasado de estos 200 a 300 casos por día promedio a 1.000, 1.100. Sobre todo por muchos motivos. Nosotros veníamos comunicando, ¿no?, que para fin de abril, principio de mayo esperábamos que esto ocurriera por muchos motivos. Primero, por supuesto, la aparición del frío. Llevamos las actividades adentro de los lugares, cerramos las ventanas, hay menos ventilación, estamos más tiempo en el interior. Eso ya de por sí es un facilitador muy importante del contagio, ¿no? El segundo motivo es que está circulando en la ciudad y en la Argentina estas nuevas variantes de Omicron. Ustedes saben que en diciembre, enero, circuló por Buenos Aires la variante de Omicron BA1, que fue la primera que hizo una ola allá en Sudáfrica. Luego en Europa empezó a circular otra variante que es BA2, que es un poquito más contagiosa, 30-40% más contagiosa que BA1. Y eso es lo que está circulando masivamente hoy en la ciudad de Buenos Aires, la BA2. Es una variante que ha estado circulando en Europa y Estados Unidos y que actualmente está circulando aquí en la ciudad. Así que el segundo hay una variante un poco más contagiosa incluso que la anterior, que está circulando. Y lo otro, lo que vos decías, Claudio, y retomo tu segunda pregunta, es, naturalmente, cada vez que bajan los casos y estamos mucho tiempo, muchas semanas con pocos casos, todos tendemos a relajar nuestra medida de cuidado porque verdaderamente esta pandemia nos tiene muy cansados y agotados a todos y todos tenemos la necesidad de terminar con este problema, ¿no? Así que de a poquito vamos relajando las medidas de cuidado y ahí es muy importante el mensaje, tenemos que volver a cuidarnos. Sobre todo, la medida más importante de lo que nos queda es cuando estamos en un interior con poco volumen de aire y mal ventilado,
cuando es poco el volumen de aire, mal ventilado y estamos mucho tiempo, las variables que facilitan el contagio, usar el barbijo todo el tiempo que podamos. Ese es el mensaje. Y por supuesto el cuarto factor que hace que aumenten los casos es que siempre la protección tanto de la enfermedad previa como de las vacunas empieza a descender, particularmente para tener la enfermedad leve, empieza a descender a partir del 5º mes y llevamos más o menos 4 a 5 meses de la última ola. Así que el tiempo de la última ola, la caída de las medidas de cuidado, la aparición del frío, la aparición de nuevas variantes, todo ello se combina en este periodo y explican buena parte del aumento de los casos. Siempre recordar que dado el grado de vacunación que tenemos, por suerte el grado de protección que tienen los porteños es muy alta y eso hace que si bien aumentan los casos, lo que no aumentan son los casos graves o mortales, ¿no es cierto? Llevamos semanas sin aumento de internación en hospitales y por supuesto que también llevamos semanas sin aumento de mortalidad. Así que esperamos que estos casos, que probablemente, como bien preguntabas vos, sea el inicio de esta nueva ola, no se acompañen de las segundas y terceras olas, que eran las de internación y de fallecidos, y por lo tanto veamos en esta zona de transición de esta pandemia, veamos una pandemia con un aumento de casos o una nueva ola sin tanta gravedad y por lo tanto un episodio de una sola ola. Eso es lo que estamos esperando. Por supuesto que siempre que hay muchos casos alguien puede tener una enfermedad grave, pero la enorme mayoría se trata de casos leves. Ministro Quirós, Rosario Vigosi, de Radio La Red, ¿cómo están? En cuanto a la posibilidad de que regresen restricciones por esta nueva ola, no solamente en cuanto a las actividades, sino también en los protocolos, en las conductas cotidianas, ¿de qué depende o cuándo se sentarían a hablar llegado el caso? Y usted recién mencionó el tema de las vacunas. Para aclarar, para darse la 4ª dosis, ¿hay que esperar a ser convocados en la ciudad o uno puede directamente inscribirse? Gracias, Rosario. Mira, esto lo hemos dicho varias veces aquí. Nosotros no esperamos más restricciones en torno a la pandemia, básicamente porque el grado de protección inmune hoy es muy, muy alta y los casos son leves y ya no se acompañan de gravedad en la enorme mayoría de los pacientes, con lo cual me parece que estamos en una etapa, ya saliendo de esa pandemia de 3 olas que yo le contaba, estamos transitando una transición donde nos queda una pandemia de una ola, pero mucho menos grave, e iremos hacia fin de año seguramente a la circulación habitual de este virus. Con lo cual, en este periodo de transición, donde estamos saliendo de la parte más grave y nos queda aún cierto grado de aumento de casos leves, no nos imaginamos que las restricciones sean necesarias, básicamente porque cada restricción tiene daño y no hay ninguna necesidad de agregar un nuevo daño social frente a una situación donde todos tuvieron la oportunidad de vacunarse y todavía tienen la oportunidad de seguir vacunándose. Y en cuanto a la 4ª dosis, sí, nosotros estamos invitando, siempre empezando por los mayores de 50 años, y luego los menores de 50 con comorbilidad y luego al resto de los ciudadanos vamos invitando en orden a que se vayan vacunando. Si alguien tiene más de 50 años y no recibió la invitación aún, como les mostró la doctora Zingoni, pueden enviar un mail a consultavacunacovid@buenosairesgobar, explicar ahí la situación, o a través del BOTI o a través del 147, y nosotros los vamos a agregar en la lista para que los inviten a vacunarse. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Mariano Onega para C5N. Le quiero preguntar respecto a la suba de casos, ¿cuántos son los centros de testeo que hoy están disponibles? Y también recordar cuáles son los síntomas para los cuales uno tiene que acercarse en esos casos, si tienen pensado reabrir alguno. Y hoy, por ser el Día de Personal de Enfermería, ¿cuál es el mensaje que le gustaría llevarles a esas personas en este contexto sanitario? Gracias. No, gracias a vos, Mariano. En cuanto a los testeos, nosotros vamos adaptando la capacidad de testeo a las demandas de la sociedad. Vos sabés que en esta nueva aumento de casos, mucha gente ya elige no testearse, básicamente porque conoce la enfermedad, porque tiene pequeños síntomas, porque ya toma la decisión de cuidarse y aislarse estos días y no se testea. De modo que vamos a ir adaptando la capacidad de testeo a las demandas. Vos fíjate que en enero, por ejemplo, para poner un valor, nosotros llegamos a testear a 60.000 personas por día.
Y actualmente estamos testeando a 6.000 personas por día, es decir, una décima parte. En la medida que la gente demande y tenga la voluntad de testearse, vamos a ir adaptando esa capacidad. Siempre recordando que tenemos las UFUs o unidades febriles de urgencia en los hospitales públicos, en los 20 hospitales generales de agudos, más algunos hospitales que están en la página y además mucha gente ya los conoce. Esas estructuras están tal cual estaban antes. Por supuesto que los que tienen algún tipo de cobertura lo pueden hacer por su cobertura. Y luego tenemos los grandes centros de testeos y tenemos los detectar. En la página de buenosaires.gov.ar pueden ver cada una de las ubicaciones. Y en cuanto a la enfermería, nosotros lo primero es un enorme agradecimiento a todos los enfermeros de la ciudad y la Argentina por su tarea cotidiana, histórica, pero sobre todo por su participación en la pandemia. La verdad que han sido un pilar fundamental en el cuidado y la atención de los ciudadanos. Y lo segundo es, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires vamos a seguir trabajando una propuesta para mejorar las condiciones. Sabemos perfectamente bien las demandas que ellos tienen y vamos a seguir trabajando y esperamos que en el corto plazo presentarles alguna propuesta de mejora que tienda a responder, al menos en parte, a todo lo que nos están pidiendo permanentemente. Muchas gracias.